Bien, ¿cómo les va? Bueno, habíamos quedado que les iba a grabar un video, ¿sí? Explicándoles, ¿sí? De una manera en conjunta el último tema que habíamos visto, que era clasificación de medicamentos, ¿verdad? Bien, y con respecto a la clasificación de medicamentos, podemos decir que los medicamentos se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿bien? Y pasamos a hablar de la primera manera en que se pueden clasificar los medicamentos, ¿sí? Que es específicamente de cómo se fabrican. Bien, estos medicamentos son clasificados según su modo de fabricación. Bien, en primer lugar, ¿sí? Habíamos hablado de las especialidades farmacéuticas, que era el primer grupo, ¿sí? Estas especialidades farmacéuticas, ¿sí? Son esos medicamentos que se fabrican en laboratorios, ¿sí? De manera industrial, ¿bien? Y si bien hay otros que se pueden elaborar de esta forma, ¿sí? Son los únicos que nosotros vamos a ir a una farmacia y los vamos a encontrar. Bien, estas especialidades farmacéuticas son elaboradas por los laboratorios de especialidades medicinales. Bien, estos se elaboran de manera industrial, quiere decir que se elaboran a gran escala, ¿sí? En mucha cantidad, bien, y generalmente, como les decía hace un instante, los vamos a encontrar dentro de una farmacia. Bien, después tenemos tres grupos, ¿sí? Los que siguen, ¿sí? Fórmula magistral, preparado o fórmula oficinal, bien, y medicamento prefabricado. Bien, pareciera que estos tres grupos son bastante similares, ¿sí? O uno si los leyera rápidamente pareciera que son exactamente iguales. Bien, no son exactamente iguales, sino que hay gran diferencia entre ellos. Bien, entre el primer grupo que es fórmula magistral y los otros dos que le siguen. Bien, la fórmula magistral, ¿sí? Son aquellos medicamentos que los van a fabricar los farmacéuticos en su laboratorio de farmacia, bien, pero bajo una indicación médica. Bien, esto quiere decir que el paciente va a ir al médico, ¿sí? Este médico le va a recetar a través de una receta, ¿sí? ¿Cómo se debe preparar ese preparado especial? Bien, es para ese paciente específico, ¿sí? Supongamos una alergia en la piel, ¿sí? Que el paciente ya ha probado otras medicaciones y las medicaciones no le han dado resultado. Bien, entonces, según criterio médico, el médico va a decir, bueno, no, a este paciente no le hacen efecto las cremas que hay en el mercado, entonces voy a mandar a preparar algo específico para él, porque puede ser que algún ingrediente de las cremas ya precomercializadas no le estén dando resultado. Bien, entonces lo que va a hacer el médico es agarrar una receta e indicar paso por paso, ingrediente por ingrediente, qué es lo que el farmacéutico le tiene que poner a esa crema para que sea efectiva para ese paciente. Bien, entonces por eso decimos que es un medicamento que va a fabricar el farmacéutico, pero según prescripción médica, ¿sí? Según indicación médica. Bien. Después tenemos los preparados o fórmulas oficinales y los prefabricados. Bien, estos dos grupos sí son similares, ¿sí? Estos dos grupos de medicamentos van a ser fabricados por el farmacéutico dentro de la farmacia y los va a tener ahí el farmacéutico, perdón. El farmacéutico los va a tener ahí en su farmacia, ¿sí? Y van a venir diferentes personas con una misma patología y lo que va a hacer el farmacéutico es recomendarles su preparado. Bien, le va a decir, bueno, fulanita de tal tiene una alergia. Bien, mira, yo en vez de venderte Betacor, venderte Adermicina, ¿sí? Mira, te ofrezco este preparado, ¿sí? Que lo preparo yo específicamente y da muy buenos resultados. Bien, entonces se lo recomienda a fulanita de tal para que lo use. Bien, después va a venir otra persona con la misma patología, obviamente, ¿sí? Y este médico lo que va a hacer, este farmacéutico lo que va a hacer es ofrecerle también, ¿sí? Ese medicamento prefabricado que está teniendo, bien, que ya preparó y ya lo tiene ahí preparado.
Bien, y por último, el último grupo, los medicamentos en investigación, ¿sí? Como dice la palabra, bien dicha, ¿sí? Son esos medicamentos que están en la etapa de investigación, ¿sí? Por lo cual no están siendo comercializados todavía, ¿sí? Porque están en la etapa de prueba, ¿sí? Y obviamente investigar diferentes cuestiones con respecto a este medicamento antes de lanzarlo, ¿sí? A la venta o al consumo masivo de las personas. Bien, dentro de este grupo entran los placebos. Bien, digo, entran los placebos porque el medicamento en investigación puede ser que tenga un principio activo. Bien, y que sea ese principio activo el que está siendo investigado para ver qué funciones cumple, a ver si puede usarse para tratar diversas patologías y demás. Ahora, el placebo, que entra dentro de este grupo, es algo totalmente diferente. Bien, ¿por qué? Como les decía en la clase anterior, es un medicamento que no va a tener principio activo. Bien, quiere decir que solamente podemos decir que es un conjunto de excipientes, por decirlo de alguna forma. Bien, compuestos en una forma farmacéutica, ¿sí? Y que el paciente lo va a consumir, ¿sí? Por recomendación médica, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, sin saber que se trata de un placebo. Bien, este placebo no le va a hacer ningún cambio orgánico, bien, en el cuerpo, en el organismo del paciente, pero sí el paciente se va a sentir contenido con ese tratamiento, ¿sí? Se usa obviamente en ocasiones especiales en donde el paciente necesita sí o sí de una medicación X para sentirse bien. Entonces, bueno, como hay determinados medicamentos que no se pueden utilizar por más de un tiempo determinado, ¿sí? Lo que hace el médico es, bueno, utilizar estos placebos y contener al paciente. Por eso se dice que el placebo, si bien no tiene una acción orgánica, bien, va a tener una acción terapéutica, ¿sí? Porque terapéuticamente cualquier cuestión, ¿sí? Ya sea farmacológica, cualquier tratamiento farmacológico o cualquier tratamiento alternativo puede llegar a tener una acción terapéutica. De hecho, nosotros vamos a un masajista y el masajista no nos va a dar un medicamento, no nos va a dar un fármaco, ¿sí? Pero los masajes que nos va a dar nos va a hacer un efecto terapéutico en nuestro cuerpo porque nos vamos a sentir más relajados, nuestros músculos van a sentirse más distendidos y un montón de cuestiones. Entonces quiere decir que eso tiene una acción terapéutica, bien, nos hace bien. Entonces este placebo, si bien no va a tener un cambio orgánico en nuestro organismo, pero sí va a tener una acción terapéutica porque el paciente se va a sentir contenido. Bien, esa es la primera clasificación. También decimos que los medicamentos se pueden clasificar según prescripción médica. Bien, ¿y qué quiere decir esto de que se clasifican según prescripción médica? Bien, según la receta médica, ¿sí? Se pueden clasificar. Hay medicamentos que no necesitan de receta médica y hay otros medicamentos que sí necesitan de receta médica. Los que no necesitan de receta médica son los medicamentos de venta libre, ¿sí? Que son todos aquellos medicamentos que nosotros podemos ir a una farmacia, ¿sí? Y adquirirlos sin ningún tipo de receta. ¿Bien? Generalmente estos medicamentos son los mismos que se publicitan en los medios de comunicación masiva, ¿sí? Cuando yo veo una publicidad en un medio de comunicación, la televisión, radio, redes sociales como se está utilizando ahora últimamente también, ¿sí? Esos medicamentos son publicitados, ¿por qué? Porque yo puedo ir tranquilamente a una farmacia y obtenerlos sin la receta. ¿Bien? Están estos dos grupos, los que se publicitan en medios de comunicación masiva, los EFP y los OTC, ¿sí? Que si bien no se publicitan, también se pueden adquirir sin receta médica. Bien, y estos son obviamente ambos, ¿sí? Son para medicamentos que se utilizan para tratar patologías, ¿sí? O afecciones menores, así los vamos a denominar. Bien, entonces básicamente sobre estos podemos decir
que no se necesita una receta médica y que dentro de ese grupo hay dos grupos internos, que son los EFP, especialidades farmacéuticas publicitarias, y los OTC, ¿sí? Que son aquellos de mostrador, por decirlo de alguna forma, es la traducción de las siglas al español, bien, que son medicamentos, como decía recién, para afecciones menores. Bien, y después el otro grupo de estos de prescripción según prescripción médica, que son los medicamentos que sí o sí necesitan de una receta para ser adquiridos dentro de una farmacia. Bien, como podemos decir, los broncodilatadores, los antibióticos, los diuréticos, un montón de categorías terapéuticas que sí o sí necesitan, ¿sí?, de una receta, ¿sí? Una receta, y cuando hablo de receta no estoy hablando solamente de las recetas especiales como es en el caso de los psicofármacos, que ya después vamos a hablar, ¿sí? Porque dentro de las recetas de los medicamentos recetados también existen recetas especiales, pero eso es conversación para otro momento. Bien. Digo, una receta común que se necesita para adquirir ese medicamento. Y dentro de ese grupo, sin dudarlo, entran los antibióticos. Más allá de que yo vaya a una farmacia y pueda adquirir una amoxicilina sin antibiótico, eso ya lo habíamos hablado en la clase, que no es algo, ¿sí?, que sea normal, ¿sí? Eso es algo que se hace con cierta irregularidad, ¿sí? No se debería hacer, pero bueno, lamentablemente, como también lo estuvimos hablando, se hace. ¿Bien? Bien. Esto según prescripción médica. Seguimos clasificando los medicamentos y decimos que también los medicamentos se pueden clasificar según el derecho de explotación. ¿Bien? Y esta clasificación según derecho de explotación también tenemos dos grupos marcados, bien, que son los medicamentos patentados, ¿sí?, y los medicamentos genéricos. Bien, sobre los medicamentos patentados lo que vamos a decir es que generalmente son medicamentos que son elaborados por laboratorios de renombre, eso quiere decir que son muy conocidos, como puede ser Bagot, como puede ser Ruemers, ¿sí? Laboratorios súper conocidos, no solamente acá en Argentina, sino que conocidos de manera internacional, ¿sí? Y son laboratorios que obviamente están en constante investigación, ¿sí? Muchas veces estos laboratorios súper importantes que tienen años y años de trayectorias, ¿sí?, hacen una investigación y obviamente hacen un hallazgo, bien, científico, ¿sí? Descubren, por ejemplo, un medicamento que se utiliza para el dolor de jaqueca, por decir alguno, ¿no? Entonces lo que hacen rápidamente, ¿sí?, más allá de hacer las pruebas, las investigaciones y bien, lo que hacen es ponerle un nombre comercial, ¿sí? Eso quiere decir que bajo ese nombre se va a vender, ¿sí?, y patentarlo, ¿sí? Como habíamos hablado en la clase, ¿sí?, como patentan las letras los músicos, ¿sí?, los autores. Bien, los laboratorios hacen exactamente lo mismo, patentan el producto, ¿sí?, durante 10 años. Durante esos 10 años, cualquier otro laboratorio que vaya a querer fabricar esa fórmula específica va a tener que pagar, ¿sí?, pagar un permiso para poder elaborarlo. Bien, esta patente va a durar nada más que 10 años, ¿sí? Durante 10 años los laboratorios van a ganar demasiado dinero porque cualquier otro laboratorio que quiera fabricar ese medicamento va a tener que abonar un permiso. Entonces imagínense todo el dinero que ganan esos laboratorios que patentan los productos. ¿Bien? Esta patente no puede durar más de 10 años. ¿Sí? Llegados los 10 años están obligados por ley a levantar esa patente y obviamente darle la posibilidad a los demás laboratorios que puedan fabricar, ¿sí?, a un menor costo, ¿verdad? Porque ya no van a tener que estar pagando el permiso más los elementos que utilicen para la fabricación del medicamento y demás. Bien. Y después hablamos de los medicamentos genéricos, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de un genérico es aquel medicamento que ya no tiene una patente, ¿sí?, que pesa sobre él. Bien, o sea que quiere decir que ya no es propiedad de un laboratorio esa fórmula. Bien, entonces le da paso al genérico. Bien,
La primera cosa que podemos decir de un genérico para identificarlo es que siempre, siempre, bajo las normas específicas, lo primero que se va a tener en cuenta, ¿sí? Al momento de la fabricación, ¿sí? Lo que se va a respetar a rajatabla es la cantidad de principio activo. Bien, entonces un genérico siempre va a tener la misma cantidad de droga o de principio activo que el medicamento de referencia. Bien, y ese medicamento de referencia obviamente van a ser los patentados o los que eran anteriormente patentados. Bien, siempre los van a tener ahí de referencia porque se tiene que respetar la misma fórmula. Bien, ¿pueden obviamente variar los excipientes? Sí, pueden variar porque hay excipientes que por ahí van a ser más económicos, de otras marcas, bien, pero la droga va a ser la misma. Y la cantidad de droga exactamente la misma. La cantidad de principio activo, de droga, como le quieran llamar, en esta definición, ¿sí? Va a ser exactamente la misma que aquel medicamento de referencia. Bien, y por eso, ¿sí? En el apunte que les había pasado, decíamos que ambos, tanto el patentado como el genérico, respetan la biodisponibilidad. ¿Y qué es esta biodisponibilidad? Bien, es la cantidad de droga que va a llegar al torrente sanguíneo después de la metabolización y demás, ¿sí? Que llega al torrente sanguíneo y que está en lugar de hacer un efecto, ese efecto deseado por el cual el medicamento fue fabricado. Bien, entonces hablamos de biodisponibilidad a esa cantidad de droga que llega ya a la sangre, bien, y que está ahí ya destinada a hacer un efecto. Bien, ambos, el patentado y el genérico, ¿sí? Respetan esa biodisponibilidad. ¿Y por qué la respetan? Porque tienen la misma cantidad de principio activo. O sea que al tener la misma cantidad de principio activo, en mi sangre se va a absorber la misma cantidad de principio activo, por ende va a ser la misma cantidad que me va a hacer efecto, tanto de uno como de otro. Bien, entonces ahí ya tiramos por el piso, ¿sí? Esos mitos que dicen, no, si vos compras de marca es mejor. No, chicos, marca o genérico es exactamente igual, ¿sí? Si hay un médico que recomienda una marca y la está recomendando por algo específico, porque en algo se va a salir beneficiado, pero no porque el medicamento sea mejor que otro, ¿sí? Medicamentos reconocidos o medicamentos genéricos son ambos exactamente iguales y en mi organismo van a hacer exactamente el mismo efecto. ¿Bien? Bien, con este video ya queda ese cierre que ustedes necesitaban para terminar de comprender, ¿sí? Ese material de estudio que habíamos dado en la clase anterior. Bueno, besos.